Buenos días con todos. Les saluda José García desde el área técnica de Gemar Comercializadora, una empresa peruana establecida en Lima, Perú. Contamos ya con 5 años en el mercado nacional y latinoamericano como una empresa que brinda soluciones tecnológicas en los campos diferentes de las pruebas no destructivas. Gemar Comercializadora es representante oficial de marcas de reconocido prestigio mundial, fabricantes de equipos, instrumentos, accesorios y consumibles para las pruebas no destructivas en las diferentes áreas como son pues la minería, la parte petroquímica, la industria aeronáutica, naval, etcétera. Nuestro valor agregado en soluciones tecnológicas radica en que contamos con profesionales capacitados, expertos y calificados en los diferentes temas de las pruebas no destructivas, lo cual nos permite brindar asesoría, capacitación y entrenamiento en las empresas que buscan aumentar la confiabilidad de sus inspecciones, colaborando de esta manera en el proceso de mejora constante de la calidad de los servicios en la industria en general. Nuestro servicio integral de atención personalizada nos lleva además a la búsqueda de nuevos y mejores productos con aplicaciones innovadoras y de alta calidad, como por ejemplo las inspecciones con ondas guiadas. Hoy día, Gemar Comercializadora, como representante oficial de Guided Ultrasonics en esta zona de Latinoamérica, tiene el orgullo de presentar el webinar y demostración en vivo de nuestro producto de ondas guiadas de largo alcance, el Wavemaker G4, a cargo de los ingenieros especialistas en ondas guiadas con amplia trayectoria, la ingeniera Patricia Salas y el ingeniero Germán Castellanos, quienes nos están acompañando desde Inglaterra y Colombia respectivamente. Antes que nada, las preguntas, no se olviden, en su pantalla van a encontrar una casilla de preguntas donde pueden irlas encontrando, pueden irlas anotando, perdón, poco a poco durante el desarrollo de esta demostración, de manera que al final las podemos resolver con los expertos. Bueno, sin más preámbulos, doy pase al ingeniero Germán, quien nos hablará del tema que hoy día nos reúne. Buenos días, Germán. ¿Cómo está la José, mañana por Bogotá? oh, José, buenos días. Un poco fría, pero todo bien. Bueno, Mañana, aquí en Lima no estamos diferentes, estamos a 17 grados y con una humedad, pero de 90 y tantos por ciento. ok, Un poco bueno, Lima, un poco frío y húmedo. Bueno, Germán, te dejo para que nos ilustres acerca de las ondas guiadas. Adelante. perfecto, gracias, José. Entonces, buenos días a todos nuevamente y bienvenidos a esta demostración del sistema de screening de ondas guiadas. Hoy tendremos este equipo, el G4 Mini, y un anillo inflable tipo estándar. Mi nombre es Germán Castellanos. Soy ingeniero de soporte y entrenamiento para Google en Latinoamérica. Hoy también estará con nosotros la ingeniera Patricia Salas, quien llevará a cabo la demostración. Espero que todos estén ansiosos de aprender más sobre las ondas guiadas y la compañía Guide Ultrason. Pero antes, deseo llevarlos con un recorrido la historia de Google. Bienvenidos. Guide Ultrasonic es una empresa líder en la parte de ondas guiadas. Aquí vemos su sede central, Waymaker House, y en el año 2019 celebramos los primeros 20 años de la compañía. En esta sede, pues se trabaja en la parte de investigación y desarrollo tanto del hardware, software, como en la fabricación de equipos, anillos, accesorios. En el año 2018 abrimos dos nuevas oficinas, una en Houston, Texas y la otra en Kuala Lumpur. Como vemos en la imagen, tenemos cobertura en casi todos los continentes con más de 5.500 sistemas vendidos y soporte a nivel mundial. Haciendo un repaso en la línea de tiempo de Google, nos devolvemos hasta el año
1986, donde iniciaron los primeros trabajos de investigación. Un grupo de profesionales del Imperial College se reunió para entender las ondas guiadas. Más adelante, hacia el año 98, ya se desarrolla el primer software que es capaz de analizar e interpretar un screening de ondas guiadas. En el año 99 ya se conforma, se crea la compañía Guided Ultrasonic Limitada. Y a partir de ahí empieza Guided Ultrasonic a presentar una serie de soluciones y productos para la industria. Es así como en el año 2000 tenemos el sistema Waymaker SE16, segunda generación. Recuerdo una experiencia que tuve con este equipo en Arabia, inspeccionando más de 30 kilómetros de tuberías de gas. En los siguientes años vamos a ver una serie de desarrollos que presentan a la industria como el GSCAM para extensión de rieles, el anillo submarino. Y en el 2005 ya presentan su tercera generación de equipos de screening, el Waymaker E3. En los siguientes años, de 2008 a 2014, tenemos los primeros sistemas de monitoreo GP, el primer anillo de alta temperatura para tuberías de hasta 350 grados centígrados. Y más adelante, las nuevas generaciones de Rainmaker, el G4 y el G4 Mini. Este último, un equipo ya más compacto y versátil. También los anillos de alta definición 2016, Bull saca al mercado un anillo más liviano y más práctico de usar, es el anillo compact. Y ya recientemente el lanzamiento de Scanning, el FuelStar 1. Uno de los mayores retos para la industria es la corrosión. Según datos de la ley, la corrosión y la erosión producen miles de billones de dólares al día para la industria como la del petróleo, el gas y la minería. Es un problema que sin control tiende a empeorar con el tiempo. Moon tiene una serie de soluciones que afrontan estos desafíos de la industria. Tenemos el sistema de Full Screening, que incluye la herramienta para detectar la corrosión y el problema de erosión rápidamente. Eso es lo que vamos a ver hoy en la demostración. El sistema Waymaker da información invaluable para asegurar la condición de activos, al identificar y clasificar prontamente las áreas con amenazas, permitiendo que los programas de inspección y los sistemas de integridad sean más eficientes. La siguiente línea de soluciones son las de escaneo o un scanning. El QSAR es una herramienta diseñada para dimensionar corrosión bajo soportes en tuberías. El problema de este tipo de corrosión es que no podemos tener acceso directo. Podemos ver la corrosión, pero no la podemos evaluar. Por último, tenemos la línea de monitoreo o full monitoring. Estos sistemas de monitoreo son especialmente útiles cuando el costo de acceso es mucho mayor que el costo de inspección y cuando son tuberías críticas que requieren continuo monitoreo. Hoy vamos a hablar sobre la herramienta de screening, que permite evaluar largos tramos de tubería. Aquí en la imagen vemos un anillo sólido de 3 pulgadas inspeccionando un cruce de vía con tubería aislada. La ventaja de este sistema es que no solamente estamos inspeccionando la tubería desnuda, sino que podemos evaluar la totalidad del cruce de vías. El sistema de screening de tuberías con acceso limitado, gracias a GUN, es muy rentable para garantizar el servicio continuo de las tuberías y evitar el alto costo de inspecciones directas. Aquí también tenemos todo el sistema de screening, donde vemos el anillo de traductores, el equipo Waymaker, en este caso un G3, y el computador con el software WavePro. Como ven, es un sistema muy fácil de manejar. Como dijimos, la demostración de hoy se realizará utilizando el G4 Mini, que vemos aquí junto a la computadora, mostrando la pantalla de análisis del WavePro. Podemos ver una amplia gama de anillos que, según las aplicaciones del cliente o las necesidades, van a tener a disposición. Anillos de diferentes clases para diámetros pequeños, anillos sólidos o diferentes necesidades. Aquí vemos algunos de los muchos clientes que tenemos, sobre todo aquí en el continente americano.
Hull comenzó a introducir sus sistemas en los Estados Unidos a principios del año 2000. Muchos de estos sistemas todavía están funcionando, aunque la mayoría han decidido actualizarse con los últimos modelos. La nueva oficina en Houston ayudará a prestar servicios en las Américas, proporcionando capacitación o alquiler de equipo. Normalmente, la corrosión bajo soporte es visible. El problema es determinar con precisión el espesor remanente sin tener acceso a esta zona afectada. La mayoría de veces no es posible levantar una línea de tubería sin interrumpir la operación o sin incurrir en costos elevados. El FuseStar One es una solución para este problema. El sistema proporciona espesores de pared promedio y restante, lo que permite dimensionar la corrosión y evaluar más precisamente el daño. FuseStar es una sigla en inglés para el método cuantitativo de contracante, que permite realizar esta medición. El GPIN son sensores de monitoreo para instalación permanente. Estos pueden ser usados en todo tipo de tuberías con difícil acceso o tuberías de alto riesgo. En la imagen, por ejemplo, vemos tuberías enterradas. Una ventaja que tiene estos anillos es la capacidad de medir los espesores y la ubicación del sensor. Esta información, junto al registro de largo alcance, permiten comparar los resultados y hacer un seguimiento de la condición de la tubería con el fin de poder detectar cambios de tensión alcanzada hasta el 1%. Tenemos una experiencia reciente de sistemas de monitoreo GPIN instalados en Chile en una mina de cobre. Aquí se instalaron más o menos una docena de anillos cuya tubería tenía un revestimiento interno de polipropileno. Esto se hizo en tramos aéreos y tramos enterrados. El sistema de GPIN con panel solar es una opción para carga de baterías. Aquí vemos la unidad de control, que es la que se encarga de recolectar los datos día a día o mes a mes, dependiendo de cómo se configure el anillo sensor y el sistema de comunicación. Una de las ventajas que tiene este sistema es que podemos adquirir la información de diferentes formas, comunicación inalámbrica o alámbrica o de forma manual. Finalmente tenemos la línea de productos de aplicaciones especiales. Aquí vemos el GSCAM, que es una solución para extensión de líneas férreas, adecuado para extensión de pasos a nivel o cruces de túnel. Y los dispositivos de screening o monitoreo para líneas submarinas. Si están interesados en alguna de estas aplicaciones, por favor comuníquense con los equipos de venta de Google. Gran parte del éxito de las ondas guiadas es contar con inspectores altamente capacitados, lo que requiere entrenamiento integral de excelente calidad. Uno ofrece un esquema de certificación que promueve la calidad de la inspección por ondas guiadas. La pandemia nos ha traído nuevos desafíos. Los procesos de e-learning nos permiten estar en contacto con nuestros clientes alrededor del mundo. Uno ha estado haciendo durante el último año este tipo de entrenamiento en línea. Esperamos pronto volver a los entrenamientos en persona, pero seguiremos contando con esta herramienta que nos permite llegar a nuestros clientes. Bueno, espero que hayan aprendido un poco sobre la historia de Bush. Y ahora me gustaría compartir la experiencia con Patricia. Pero antes me gustaría presentar. Patricia es una ingeniera que trabaja para la compañía Gaider, una gran profesional. Tengo el orgullo de haber sido su entregador hace muchos años y a él la llevaba a este mundo de los ensayos no destructivos. Es un gran soporte para nuestra compañía. Entonces, los dejo en manos de Patricia. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy a esta demostración. Yo creo que Germán nos ha dado una muy buena introducción al tema y a lo que es la compañía. Hoy yo voy a hacer la parte de la prueba como tal, que en muchas partes de Sudamérica llaman tomar el disparo. Es algo como un nombre que se le ha dado a la toma de estos datos. Hoy vamos a utilizar el sistema WaveMaker,
que está compuesto por el instrumento, el G4 Mini. Estos son los electrónicos que obtienen los datos, y los controlamos desde una computadora donde vamos a tener instalado el software WavePro. Y del instrumento nos conectamos al anillo de transductores, y en este caso vamos a utilizar el anillo EFC estándar, es el anillo clásico de Gould. Sin embargo, nosotros tenemos procedimientos de continua mejora. Entonces, recientemente se mejoraron los mecanismos de cierre y se rediseñaron los módulos para facilitar la instalación. Durante todas las diferentes pruebas en diferentes tamaños de tuberías, el instrumento y la computadora se mantienen igual. Lo que cambian son los anillos, pues son específicos al diámetro que estemos utilizando. Y además hay una gran variedad de anillos según la necesidad de los clientes, como son el de alta temperatura, que inspecciona hasta 350 grados centígrados. Como tal, el estándar inspecciona con procedimiento normal hasta 70 grados centígrados y con procedimiento especial hasta 100. Hay que tener bastante cuidado cuando hablamos de alta temperatura, sobre todo por la parte de protección al personal. También tenemos anillos como el Compa, que es el último diseño, que es más ligero y de menor perfil. Y todos los anillos están diseñados de una manera en que se puedan intercambiar los módulos de un tamaño a otro, lo cual ahorra bastantes costos. En el rediseño de los módulos tenemos que tener un ajuste más sencillo y una forma más sencilla de ajustar la distancia entre los transductores. Esta distancia es muy importante porque es la que nos determina la frecuencia óptima de operación del equipo. Cuando queremos ver o detectar fallas muy pequeñas, es mejor que estemos en un rango de alta frecuencia. Pero cuando tenemos una tubería con corrosión generalizada, pues no queremos que los detalles pequeños detengan la onda, entonces vamos a un espacio mayor para poder detectar los problemas mayores. Bueno, antes de salir para campo es importante que nos aseguremos de que nuestro equipo esté funcionando adecuadamente. El equipo está diseñado para ayudarnos con este proceso. Y vamos entonces a realizar estas revisiones previas. Para esto vamos a encender nuestro equipo y vamos a identificarnos con el iButton. Aquí entonces aparece la información del inspector que va a realizar la prueba. El equipo funciona sin el iButton, sin embargo, este es una herramienta muy importante de calidad, nos ayuda con la trazabilidad de las inspecciones, y esto en un proyecto es bastante útil, además de que hace un seguimiento de la experiencia de los inspectores. Bueno, no importa qué tan robustos se diseñen, los cables siempre son el problema en cualquier equipo. Entonces, por eso está incorporado dentro del Mini un punto de diagnóstico que nos va a ayudar a revisar nuestros cables antes de ir a campo. Lo último que uno quiere es llegar a campo y darse cuenta que sus anillos no están funcionando. Conectamos entre el punto de diagnóstico y uno de los puertos. Disculpen, este cable es algo nuevo, entonces todavía pone un poco de problema para ingresar. Perfecto. Y una vez conectamos, tenemos la oportunidad de realizar la prueba del cable. Vemos ahí la revisión, nos está diciendo que este cable está funcionando adecuadamente. Estas pruebas también se pueden hacer desde el computador si por alguna razón necesitamos que quede el archivo grabado para cuestiones de calidad. Bueno, ahora vamos a probar nuestro anillo, pero obviamente vamos a primero asegurarnos de que tenga todos los módulos instalados. Como ven, es una instalación mucho más sencilla de lo que eran en modelos anteriores, y que tengamos el espaciado adecuado en todos nuestros transductores.
conectamos entonces nuestro anillo. El anillo tiene toda la información guardada en un chip interno. Entonces, una vez conectemos el anillo, inmediatamente el equipo va a reconocer el anillo, su número serial, su tamaño. Y podemos proceder a hacer nuestras pruebas. No, la prueba inicial es la prueba de capacitancia. Está segura que todos los módulos transductores estén funcionando adecuadamente. En este caso vemos que está en general bien nuestro ajuste. Y cuando hay una falla, lo que podemos hacer es ir a la evaluación de coupling o la prueba de frote. Y eso nos permite poder aislar las secciones, si se alcanza a ver, las secciones que puedan tener algún problema. En este caso, pues no es ningún problema, solamente es para mostrarles cómo funciona. Bueno, ya sabiendo que nuestro equipo está funcionando adecuadamente, vamos a ir al punto de prueba. Acceder a los puntos de prueba usualmente es lo más costoso tanto en tiempo como en dinero. La gran ventaja de las ondas guiadas es que tenemos una gran flexibilidad a la hora de escoger nuestro punto de prueba. Por ejemplo, una tubería elevada, podemos simplemente escoger el punto de inspección desde una plataforma ya existente, o en el caso de cruces de vías, podemos inspeccionar desde los lados externos, sin necesidad de excavar todo el cruce de vía. Bueno, entonces vamos a instalar nuestro anillo. Otra ventaja que tienen estos anillos es que son de acople en seco. No necesitamos ningún acoplante. Su ajuste se realiza por medio de presión. Como el nombre lo dice, los anillos inflables lo realizan por medio de bombeo. Y los anillos están diseñados de tal manera que la válvula es una válvula sencilla de bicicleta o de carro, lo que quiere decir que ustedes pueden utilizar cualquier bomba infladora comercial en caso de que la que tengan a la mano tenga algún problema. Listo, entonces está nuestro anillo instalado. Vemos como todos los transductores están ajustados correctamente alrededor de la tubería, disculpen. Y procedemos a inflar a 35 psi. Y podemos volver a conectar nuestro anillo al equipo. Una vez ya tenemos conectado el anillo, podemos proceder a conectar el instrumento a el WavePro. Para eso tenemos nuestra laptop y nuestro cable USB. La computadora se puede conectar al instrumento por medio de este tipo de cable USB o por medio de LAN cuando se necesita por alguna razón una distancia bastante amplia al equipo. Entonces voy a compartir con ustedes mi pantalla.
Ok, creo que están viendo todos mi pantalla. Y procedemos a abrir el software WavePro. Vemos entonces claramente que el equipo sabe que tiene conectado un G4 Mini y que está conectado un anillo de 8 pulgadas y nos muestra una descripción breve del procedimiento general de cómo se debe instalar el anillo. Aquí podemos indicar en qué sitio estamos tomando la prueba, el tipo de tubería o nombre de tubería cuando lo tenemos, cualquier referencia que queramos poner para saber en dónde se realizó la prueba, en qué punto sobre la línea. Y podemos, si queremos, podemos hacer ajustes a la configuración de recolección. Sin embargo, la recolección predeterminada, configuración predeterminada es usualmente suficiente para casi todas las pruebas. En este caso, como esta tubería es una tubería que está en una condición más que todo buena, y es una distancia bastante corta, vamos a utilizar el espaciado menor de los módulos, que es 20 milímetros. Bueno, y simplemente con eso damos collect e inicia la toma de datos. Lo primero que hace es hacer un muestreo de verificación. Entonces vemos cómo nuevamente toma los datos del anillo. Y las líneas verdes que estamos observando en este momento nos indican el balance de la señal. Esta es la manera en que el software se adapta a la variación de recubrimientos que puede haber alrededor de la tubería. Mientras están tomando los datos, podemos tomar notas e incluso podemos tomar fotos que luego van a ser incorporadas en nuestro reporte. Listo, aquí en esta parte vamos viendo el avance de la recolección. Y es importante recordar que estamos tomando una serie de datos bastante amplia en todas las frecuencias para permitirnos hacer un análisis posterior y no tener que regresar al sitio a hacer un segundo toma de datos. Bueno, tenemos nuestro resultado y vemos acá en este gráfico, en el eje X, vemos la distancia que hay desde las indicaciones hacia el anillo, que está representado por esta sección verde en el medio. Y en el eje Y tenemos la amplitud de la señal. Esta zona gris es lo que llamamos la zona cercana, es una zona donde las amplitudes no son muy confiables, usualmente tratamos de no analizar nada que se ubique en esta área, pero pues cuando es algo muy obvio se puede realizar. Otra herramienta que tenemos aquí en la parte superior es la barra esquemática, donde vamos a ir armando el esquema de la tubería y las indicaciones que reportemos. Vemos en el gráfico un trazado negro y un trazado rojo. Este trazado nos indica la relación entre estos trazados, disculpen, nos indican qué tan distribuidos alrededor de la circunferencia se encuentra la información. Cuando hay solamente negro o mucho negro, hablamos de que algo es simétrico, o sea que está muy alrededor del tubo, como por ejemplo una soldadura, o cuando están muy cercanos estos dos trazados, vemos aquí todavía algo pequeño, este punto va a ser un punto de interés, es algo que está muy localizado alrededor de la circunferencia y es muy probable que sea un defecto. Una manera mucho más sencilla de saber esta distribución es la visualización de tubería desenrollada o el unrolled pipe. Este nos muestra claramente, como su nombre lo dice, la tubería abierta. Entonces la línea superior y la inferior representan la posición 12 o superior de la tubería y en el medio vemos la posición 6, que va a ser obviamente la parte inferior del tubo. Y vemos acá cómo estas indicaciones, esta
esta y esta y esta, por ejemplo, podemos ver que están completamente distribuidas en la totalidad de la circunferencia del tubo. Bueno, como esto es un corte de tubería, sabemos que las indicaciones más amplias que vemos aquí son esos pines, esos extremos del tubo. Entonces vamos a marcarlos como bridas, porque pues realmente eso es lo que llegan a representar. Listo. Y vamos a ver aquí en la expresión logarítmica. Los siguientes dos picos que vemos más amplios son soldaduras. Y pues esto lo confirmamos también viendo en nuestro unroll cómo están distribuidas sobre toda la circunferencia. Entonces vamos a marcar esas soldaduras. Vemos aquí estas líneas, la negra y la azul, esas son nuestras DACs, nuestras curvas de ajuste de distancia-amplitud. Obviamente la energía viaja a través de la tubería y a medida que va avanzando se disminuye. Entonces, si queremos saber de qué tamaño es una indicación, tenemos que tener una referencia, un punto de referencia. Y usualmente usamos para esto valores que se pueden predecir, como por ejemplo la reflexión esperada de una soldadura. Sabiendo las dimensiones de una tubería, es fácil predecir más o menos cuánta energía deben reflejar. Entonces, esta DAC negra es la de soldaduras, usualmente se ajusta a ellas para tener una mejor determinación. Ahora, la ventaja con este equipo es que cuando tenemos las indicaciones suficientes, podemos utilizar un sistema patentado que tiene Google que se llama calibración absoluta. Eso permite que esos valores no sean aproximados, sino que sea un cálculo real del valor que está siendo reflejado. En este caso estamos utilizando eso, lo cual ayuda a que tengamos una mejor identificación de qué tan amplio es cada una de las indicaciones a medida que nos alejamos del anillo. Vemos entonces aquí una indicación bastante obvia, bastante grande, que puede ser pues preocupante porque como ven está bien localizada. Y vemos que está a más o menos 3 metros del anillo, o podemos también medir desde la primera soldadura, está a más o menos 1,76 m de la primera soldadura. Entonces vamos a marcar, dado lo amplia que es y lo localizada que es, yo la marcaría como una indicación de categoría 1 o severa. Y podemos jugar un poco con las frecuencias para ver qué otras indicaciones tenemos de interés. Bueno, hay... Entonces, ¿cómo vemos eso? Esto se puede hacer, es por lo que comentaba antes, de que el instrumento toma una matriz de datos completa. Entonces, no es necesario que regresemos al sitio a tomar un segundo disparo para enfocar en algún área. Todo queda guardado en la primera prueba que realizamos. Vemos aquí este punto, lo voy a marcar como un interrogante, pues es bastante constante, solamente como un área de interés para verificar. Bueno, y vemos que ese se encuentra más o menos a 1 metro de la segunda soldadura. Entonces vamos a realizar la verificación. Bueno, entonces aquí tenemos la primera soldadura, la vemos claramente. Y vamos a medir 1,76 m desde nuestra soldadura. Y como vemos exactamente la distancia que estaba en el equipo, hay un defecto bastante amplio y en la posición 3, como estaba descrito en el software. Esta es un parche de corrosión bastante grande que fue realizado con corrosión acelerada por electrodo a un baño de agua, sal. Por eso vemos ahí claramente cómo redujo el espesor
de la tubería. Ahora vamos a medir desde la segunda soldadura, que se encuentra aquí, 1 metro. Y vamos a tratar de ubicarnos hacia las 3. Espero que puedan ver a 1 metro. Vemos que encontramos un orificio. Este orificio es más o menos de 8 milímetros que está atravesando todo el espesor de la tubería. Bueno, nosotros le recomendamos a todos nuestros inspectores verificar cuánta indicación hayan encontrado lo más pronto posible, de ser posible inmediatamente. Esto les va a ayudar mucho con su confianza a la hora de analizar y hace que los reportes sean mucho más completos. Estas verificaciones usualmente son visuales o con UT y es una combinación ideal, hacer un screening de una tubería y luego hacer verificaciones en los puntos que ésta detecte. Podemos entonces ahora pasar a la ventana de reporte y podemos hacer nuestras notas. Por ejemplo, en esto podemos decir que es un parche de corrosión verificado visualmente, por ejemplo. Y en el caso de nuestra indicación interrogante, voy a cambiar ese interrogante, voy a cambiarlo por una, voy a marcarlo como una corrosión, después voy a aclarar que no es corrosión, voy a ponerlo como severa porque es un orificio que está atravesando todo. Hago la nota. Perforación. Bueno, también podemos acá definir, dar una clasificación al reporte en general. Si una tubería está bien, pues podemos decir que está ok, que hay alguna preocupación menor, que todo está confirmado, o en este caso lo que voy a poner es que hay una preocupación severa. Pues dado que tuvimos la oportunidad de verificar los datos, voy a decirle que la confianza en estos resultados no solamente es buena, sino que también es alta porque verificamos todo. Entonces aquí vemos la ventana de reporte, ya con las notas, y aquí habiendo cambiado nuestra corrosión a severa y perforación. Aquí vemos donde podemos hacer la clasificación del reporte y aquí podemos ver donde podemos seleccionar la confianza que se tiene en los resultados. Bueno, entonces, ya habiendo hecho nuestras notas, habiendo dado estos valores de confianza, podemos generar nuestros reportes. Nuestro reporte lo podemos exportar. Lo más sencillo es a PDF. Este reporte es completamente personalizable, se le puede agregar un logo acá, podemos decidir qué información colocamos acá en el encabezado o qué información no colocamos, sí, las notas que hicimos durante el reporte y las indicaciones que hemos marcado. Otra opción que tenemos para el reporte es enviarlo a Excel, exportarlo a Excel. Y esto nos da todos los datos que vimos en el informe anterior, incluyendo el gráfico, para que lo podamos ajustar en cualquier formato que nosotros queramos. Como último comentario, quiero mencionar que es muy importante el entrenamiento de los inspectores. Un inspector de ondas guiadas no solamente está realizando un procedimiento simple, sino que tiene que valerse de todo el conocimiento que tiene sobre mecanismos de corrosión y sobre la condición de la tubería. Tenemos que tener en cuenta que estamos identificando todo tipo de corrosión y estamos identificando las características en la tubería y estamos investigando unas áreas muy, muy grandes. Entonces es muy importante que el entrenamiento que nuestros inspectores reciban sea de calidad.
nuestro esquema de certificación se asegura de eso y ofrece unos sistemas de apoyo en soporte en sitio o revisión de datos que le dan mayor seguridad a los inspectores a medida que toman más experiencia. Entonces, el equipo y el sistema y la certificación están diseñados para que nuestros inspectores sean lo más productivos posibles, para dar las herramientas para facilitar la inspección y para que siempre puedan obtener datos de calidad y dar reportes de calidad. Espero que no se me haya pasado muchas cosas. En todo caso, pasamos ahorita a la sección de preguntas para que cualquier duda que tengan, se la respondamos. Entonces paso a José. Ok, gracias Patricia. Interesante tu exposición, interesante tu demostración. Bueno, hemos visto cómo el equipo Wavemaker y los anillos que se le pueden acoplar para las diferentes aplicaciones nos dan una muy buen acercamiento en lo que es detección y localización de defectos producidos más que todo por corrosión, que es lo que tenemos en tuberías. Bien, iniciamos ahora la sesión de preguntas, la rueda de preguntas, y tenemos bastantes preguntas. Una de ellas, por ejemplo, nos dice la separación de los transductores, ¿cómo se selecciona o cómo se mide? Hola, José. ¿Qué tal, Germán? Hablando del tema, la separación entre transductores nos define la frecuencia con la que queremos hacer la prueba. Y parte del entrenamiento es enseñarle a nuestros inspectores cuál es la frecuencia óptima de trabajo según si es una tubería aérea, una tubería enterrada o una tubería con un recubrimiento que atenúe bastante. Cuando tenemos tuberías con soportes soldados o tuberías sobre soporte simple. Entonces, ahí va la selección del tipo de frecuencia que debemos trabajar. Entonces, entre más reducida sea la distancia entre transductores, vamos a lograr un mayor régimen de frecuencias altas. Y si separamos más la distancia entre transductores, vamos a tender a tener frecuencias más bajas, más o menos un rango entre 10 kHz hasta 100 kHz podemos tener en estos rangos de frecuencia. Gracias. Germán, y cuando se hace ese cambio de frecuencias en función a la separación de transductores, digamos que hay que volver a reconfigurar el anillo, ¿verdad? Correcto. En el software nos da, como nos mostró Patricia en la demostración, el software nos pregunta qué separación van a utilizar para poder seleccionarla y hacer ejecutar el disparo. Entonces el software nos va guiando también en esa etapa. Eso te decía porque aquí tenemos otra pregunta que dice, por ejemplo, ¿el ensayo se realiza solo con una frecuencia o con cuál frecuencia? O sea, yo entiendo como que si empieza con una frecuencia, digamos, baja, puede subir a la frecuencia sin importar la separación del transductor. Correcto. Si yo elijo un régimen de frecuencia alta, la prueba hace una serie de disparos en un solo momento y después nos entrega una banda de frecuencias. Y eso es una ventaja muy grande de la técnica, porque esa banda de frecuencias nos permite analizar cada indicación que vayamos encontrando. En el curso enseñamos cómo se comportan las indicaciones, a baja frecuencia, alta frecuencia, y cómo identificarlas. Entonces, cómo vemos una soldadura, cómo vemos un soporte, cómo vemos un defecto. Esa es la ventaja de poder tener esa banda de frecuencias para analizar. Bien, y en cuanto... ¿Sí? Para Dime, completar Patricia. esa respuesta, la frecuencia que elegimos con esa distancia es el rango óptimo, como decir el rango medio. Entonces hablamos de alta o estándar o baja frecuencia para poder aumentar o reducir la energía, aumentar o reducir la sensibilidad de la prueba. Como decía Germán, eso no quiere decir que estemos trabajando en una frecuencia, estamos trabajando es alrededor de una óptima.
y eso es lo que seleccionamos con el espaciado de los módulos. Correcto, muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Ya te tenemos ahora también contestando a algunas de las interrogantes de nuestros amigos. Otra pregunta con respecto al rango de espesores sobre los cuales esta técnica es aplicable. José, digamos que nosotros trabajamos para tuberías tipo estándar, pero más o menos se pueden manejar rangos desde 4 o 5 milímetros hasta pulgada y cuarto, tuberías teniendo buenos resultados. Correcto. ¿Solamente válido en aceros al carbón o también podría ser aceros inoxidables, tuberías de acero inoxidable? No, acero inoxidable también se puede inspeccionar. La limitante es que sean metálicas. Claro, tiene que ser metal, no plástico, HDPE, cosas así. Correcto. Otra pregunta. ¿Qué modo de onda fue empleado en esta demostración? Bueno, si quieren yo contesto esa. El equipo utiliza modo de onda torsional. Esto lo que hace es este movimiento a lo largo de toda la tubería. Sin embargo, las reflexiones tienen varios modos que se reflejan y es el software el que se encarga de seleccionar los más adecuados para poder darnos ese resultado que ustedes vieron en la pantalla. Pero el que se envía inicialmente es el modo torsional. Modo torsional, correcto. Gracias, Patricia. Otra pregunta también, ¿es posible hacer la combinación de anillos para diámetros mayores? Correcto, correcto, José. Google tiene una serie de procedimientos para enseñarle al inspector cómo hacer esta combinación de anillos. Idealmente, inicialmente, se hace a partir de 12 pulgadas, unión de anillos de 12 pulgadas adelante. ¿Sí? Hay unas reglas básicas, pero con esto podemos conseguir diámetros de hasta 60 pulgadas, 72 pulgadas, dependiendo de la necesidad del cliente, pero sí es posible. Sí es posible. Ok. ¿Cuál es la distancia efectiva a la cual este sistema es aplicable? Esta técnica se puede aplicar. Depende. Esa es siempre la respuesta con las ondas guiadas y en toda presentación que tenemos de ondas guiadas tenemos esa pregunta. Esto se trata de transmisión de energía, es simplemente física. A medida que la onda avanza en una tubería, hay varias cosas frenándola, el material, la reflexión de cada característica o defecto que encuentre, si tiene un recubrimiento, el tratar de mover ese recubrimiento, o sea, toda esta energía se va gastando. Entonces, es diferente cuando hablamos de una línea con soldaduras pequeñas, que tiene un recubrimiento delgado y que tiene soportes sencillos, a cuando hablamos de una tubería enterrada con un recubrimiento grueso, plástico y además con todo el terreno encima presionándolo. Entonces, en aérea hemos visto disparos hermosos de 100 metros a cada lado del anillo analizables cuando tenemos todas las condiciones ideales. Obviamente en tubería enterrada tenemos, hay veces solamente 5 metros a cada lado, pero es importante tener en cuenta que esta es la única técnica que te va a dar esos 5 metros sin tener que desenterrar todos los 10 metros, o sea, 5 a cada lado de tubería. Entonces, siempre hablamos de un rango dependiendo de la aplicación que estemos haciendo y de las características o condición de la tubería. Correcto. Otra pregunta más. Nos preguntan si se requiere inspeccionar una placa o un eje, ¿los transductores se pueden acoplar o existen transductores independientes que no se usan con el anillo? No, realmente, digamos que el sistema está diseñado para tuberías. Tuberías, sí. Correcto, Ya, solo para tuberías, no tiene otra aplicación en realidad. por ahora no. No, la verdad es que por eso es el Pipe Screening System.
Sí, obviamente las ondas guiadas tienen aplicaciones en láminas y otro tipo de geometrías. Como mencionaba Germán en la presentación, tenemos el equipo para inspección de rieles. Esa es una geometría diferente y no es un anillo, es un equipo diferente, el G-Scan, que funciona o hace las veces de anillo en el caso de los rieles. Sin embargo, son aplicaciones muy específicas y el software tiene que ser adaptado a la geometría. Entonces, realmente no han habido aplicaciones urgentes que hayan requerido ese desarrollo. Entonces, como mencionaba Germán, en este momento hablamos del WaveMaker Pipe Screening System dedicado para tubería. Correcto, muchas gracias. Una pregunta interesante, nos dicen, ¿por qué en el disparo que se hizo, el agujero que se ubicó, la amplitud, o sea, ¿no? Vimos un agujero que tenía una amplitud, no fue tan alta, tratándose de un agujero pasante? Es de verdad una pregunta muy interesante y muy importante. La razón es porque el equipo lo que ve es la reflexión de toda la sección transversal. Cuando, cuando cortamos el tubo, ¿cierto? Y vemos esa sección transversal, ese es el cambio que se ve de un punto al siguiente, en cada distancia. Entonces, como vemos, el orificio es un cambio muy pequeño en la sección transversal, es muy localizado, por eso veíamos la línea roja bastante alta, pero era un cambio significativo por lo que atravesaba toda la sección y por eso se alcanzaba a observar. Pero no iba a ser tan amplio como, por ejemplo, una soldadura que pues sabemos que está alrededor de toda la sección transversal. Es decir, ahí hay un aumento o de espesor, un cambio de toda la sección transversal. Entonces, por eso se veía tan pequeño, porque lo que se ve es el cambio de sección transversal y no solamente el cambio de espesor puntual. Otra interrogante es cómo se calibra la distancia del recorrido de la onda. ¿Se conoce la velocidad de la onda en el material? Sí, José. Nosotros, como te decía Patricia, el modo trabaja principalmente con las ondas torsionales. Y estas en el acero, en una tubería, viajan a una velocidad de 3.250 metros por segundo, muy similar al ultrasonido convencional, ondas transversales. Eso es, digamos, que una de las ventajas de la técnica, que esta velocidad se mantiene constante. Entonces nos permite la ubicación de las indicaciones y de las características que hay en el tubo. Correcto. Una más. Todavía nos queda, creo, tiempo para un par más de preguntas. Claro, no, Si tengo un espesor de pintura grande, ¿podría ser atenuante a la señal de ondas guiadas? sí, efectivamente, el equipo funciona muy bien con recubrimientos delgados. El anillo se puede instalar sobre estos. Estamos hablando de 1 milímetro o hablamos de espesor. Pinturas normalmente no tienen ningún problema. Cuando ya hablamos de recubrimientos de alto espesor, lo que requerimos es retirar ese recubrimiento de la zona donde instalamos el anillo, simplemente el ancho del anillo. Para que los transductores puedan aplicar la onda al metal, que es lo que nos interesa para poder obtener resultados. Interesante. Y una más, la última. Si la tubería tiene codos o curvas, ¿cómo se comporta el equipo? Básicamente, lo que vimos en el video es que es una prueba muy rápida. Una prueba rápida, o sea, yo creo que un disparo no demora más de 1 o 2 minutos. Entonces, sí podemos analizar, digamos, después de un primer codo, podemos analizar una sección de tubería. Pero lo recomendable es que después del codo podamos hacer otro disparo para confirmar señales que de pronto vimos en el primer disparo. Entonces, ya más allá del segundo codo ya no es confiable el resultado. Entonces, la recomendación es, cuando tengamos cambios de dirección, hagamos un segundo disparo para verificar cómo está esa zona de la tubería.
Ok. Ampliando un poco sobre lo que dice Germán, usualmente cuando tenemos curvas muy amplias es más sencillo ver las señales porque los cambios de dirección no son tan fuertes y podemos casi siempre analizar aunque sea toda la curva. Cuando ya hablamos de codos muy cerrados, muy cortos, usualmente ese va a ser nuestro fin de prueba porque la distorsión o por los cambios de dirección en la señal van a ser demasiado amplios. Sí, lo que decía Germán, básicamente tratamos siempre de inspeccionar máximo hasta una primera curva o un giro largo y ya después tomar a una cierta distancia un registro que se va a sobreponer contra el otro para poder comparar los resultados y ver desde cada lado qué está ocurriendo dentro de esa curva. Excelente. Les agradecemos, Germán, Patricia, por su tiempo, por su colaboración, por el desarrollo de este webinar, de esta demostración. Bueno, no me queda nada más que agradecerles a ustedes, agradecerles a todas las personas que han invertido este tiempo, esta hora en participar de este webinar, para conocer un poco más sobre los productos de Guided Ultrasonics. Bueno, no se olviden de que nos tienen cerca también en Perú. Visítenos en nuestra página web www.gemarsac.com, ¿no? Donde los atenderemos gustosamente, demostrándoles una vez más que GUL es la tecnología en la que puedes confiar. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Gracias. Por favor, al final pueden contestar una breve encuesta para saber su opinión sobre esta presentación. Muy amables. Muchas gracias y que estén muy bien todos. Hasta luego. Hasta luego.